Buenos días, hermanos. Damos inicio a otra lección más de nuestra escuela dominical. Les damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor para llevar a cabo la lección número 32 de estas lecciones bíblicas. Es la última lección relacionada con la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Esta lección tiene por título el epílogo de la carta. El pasaje en el cual nos vamos a basar se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 20 al 23. El texto áureo es el versículo número 20 que dice: al Dios pues y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El propósito de la lección de este día es aprender que en todo lo que hagamos siempre debemos dar honra y gloria a nuestro Dios. Gracias a Dios, hermanos, llegamos en este día a la conclusión del estudio de esta hermosa carta que el apóstol San Pablo escribe a los hermanos en Filipos. Esta epístola la elabora en la cárcel en los años 61 al 63 después de nuestro Señor Jesucristo. La palabra epílogo está formada por dos partes, por el prefijo epi, que significa sobre, y la palabra logos, que quiere decir discurso, tratado o razón. Por lo tanto, el epílogo es una parte añadida al final de una obra o exposición, en este caso añadida a una carta a manera de conclusión o de desenlace, en la que se hacen consideraciones importantes en forma de resumen. El apóstol San Pablo acostumbraba finalizar sus cartas con un epílogo. En este caso, el epílogo cuenta con 3 asuntos o cuestiones importantes. El primer asunto se encuentra en el versículo 20, que es el texto áureo, que dice: al Dios pues y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta primera parte se nos habla acerca de la alabanza y la gloria a nuestro Dios. Como primer punto tenemos que solamente la gloria pertenece a nuestro Dios. El Salmo 115, versículo 1 nos dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Dios había tenido misericordia de Saulo, aquel perseguidor acérrimo de la iglesia, arrogante, soberbio, y se refería a él cuando le habló a Ananías y le dijo: ve a buscarlo, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Aquí se encuentra en esta segunda parte la verdad del apóstol San Pablo, cuando dice Dios que es necesario que el apóstol San Pablo, que Saulo en aquel entonces, sufra por el nombre del Señor, y desde ahí, desde donde está él, desde la cárcel, en su padecimiento, él reconoce y se acuerda de todas aquellas cosas y toma en cuenta la fidelidad de Dios en sus tribulaciones, en sus necesidades y en los peligros de muerte. Nosotros en todo momento debemos dar honra y gloria a nuestro Dios, porque para eso hemos sido creados. La pregunta número 1 del Catecismo Menor nos dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nos quedamos con la primera parte. El hombre ha sido creado para darle gloria a nuestro Dios. Hay quienes no lo hacen, aún sabiendo que debería de ser, que es un requisito de los hijos de Dios, dar honra y gloria a su nombre. Hay quienes se alaban por lo que son, se dan gloria a sí mismos o por lo que Dios les permite ser. Pero un verdadero hijo de Dios alaba siempre a su Señor y le da gloria a Él. Apocalipsis 4:11 nos dice:
Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y la virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. El apóstol San Pablo reconoce también en este versículo 20 a Dios como su Padre, como un Padre nuestro. Primera los Corintios 8:6, primera parte, nos dice: nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas. De nuestro Dios proviene todo. Él es el Padre nuestro que le había provisto todas sus necesidades y jamás le había desamparado. Segunda los Corintios 12:7 nos dice que el apóstol San Pablo tenía un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás que le abofeteaba, pero lo hacía con un propósito, para que él no fuera enaltecido sobremanera y no tuviera esa gloria personal, sino se la diera a nuestro Señor Jesucristo. Aún en ese aguijón de la carne, en esta molestia que tenía el apóstol en su propio cuerpo, Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda a los Corintios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Las experiencias del apóstol durante su ministerio son motivo de alabanza a Dios por el consuelo brindado en la cárcel. Esto nos enseña que debemos de reconocer a Dios como nuestro Padre celestial, ya que de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. El versículo 21 y también el 22 nos narran de la salutación a los hermanos que están en Filipos. El versículo 21 en su primera parte nos dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. El apóstol llama santos a todos los creyentes en Cristo, porque son redimidos del pecado y de la condenación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Primera los Corintios 1:2 nos dice que a la iglesia de Dios, o sea, a los hermanos en Cristo, somos santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y también de nosotros que le hemos recibido. El apóstol recuerda la generosidad de los hermanos y el fruto de ellos como una bendición personal en su tribulación. Así como San Pablo, los hijos de Dios debemos enviar saludos a los hermanos de las distintas iglesias, pues todos somos parte del mismo cuerpo y nuestro Señor Jesucristo es la cabeza. En la segunda parte del versículo número 21 dice también: los hermanos que están conmigo os saludan. Había hermanos con el apóstol San Pablo, en este caso Epafrodito, Timoteo, quienes estaban en ese momento con él, entre otros hermanos, quienes también enviaban saludos a los congregantes de la iglesia en Filipos. Así como ellos se saludaban unos a otros, también nosotros debemos edificar y cultivar las relaciones entre los creyentes en nuestro Señor. Aprovechemos todas las oportunidades que tengamos para desear a nuestros hermanos salud y bendiciones de parte de nuestro Dios. El versículo 2 nos dice: todos los santos os saludan, y mayormente los de la casa de César. Los deseos de bien también provienen de otro grupo de hermanos. Estos tenían la ciudadanía romana e incluso eran pertenecientes a la casa de César, el emperador romano. Quizá eran soldados o tenían un cargo público muy importante en Roma. Esto nos enseña que en el cuerpo de Cristo la condición social, económica o la distinta nacionalidad no debe de ser impedimento para tener la comunión entre hermanos.
Romanos 10:12 nos dice que no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. En el versículo 23 se nos presenta la bendición del apóstol San Pablo para concluir esta carta. San Pablo desea a los hermanos que Dios, en su abundante gracia y misericordia, derrame sus bendiciones en ellos y supla toda necesidad sin faltar nada. El apóstol acostumbraba finalizar cada una de sus cartas con estas palabras: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No existe, hermanos, otra mayor bendición que contar con la gracia y el favor divinos. Con la gracia, las ventanas de los cielos se abren para derramar las abundantes riquezas de Dios en gloria a sus hijos. El pueblo de Israel sabía la importancia de la bendición paterna y la procuraba con diligencia. Así también, nosotros debemos buscar ser bendecidos por nuestro Dios y, en reciprocidad, bendecir a los que son nuestros enemigos, hacerles el bien y orar por ellos. San Mateo 5:44 nos dice: Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Con un motivo. ¿Cuál es este motivo? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ese Padre al que el apóstol San Pablo reconoce como también Padre de él, a ese Dios dador de la vida, creador de todas las cosas. El versículo 48 del mismo San Mateo 5 nos dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Con esto, hermanos, llegamos a la conclusión de este libro, de esta carta, a los Filipenses. Que el Señor nos bendiga y que su palabra expuesta en esta hora nos ayude a darle honra y gloria en todo momento y circunstancia. Amén.